Buenas noches, queridos oyentes de Obligados a Volver. Bienvenidos a esta nueva propuesta de programación que hemos denominado Comentarios Obligados. Es una idea que traemos de juntarnos de lunes a jueves a partir de las 21 horas en duplas de comentaristas de nuestro programa que abordan los temas del día o de la semana vinculados a noticias políticas y de la actualidad, en una charla descontracturada, como si fuera una mesa de café, decimos así. Así que hoy jueves 29 de julio, tengo el honor de presentarles al dúo compuesto por Irene Ring y Raquel Papalardo. Buenas tardes, buenas noches a ellas. Les damos la palabra, comenzando por Irene. Bueno, ¿cómo les va Raquel, Norberto y Nicolás? Estaba pensando, si bien siempre hablas del café, estaba pensando más en un té de tilo, porque tratar los temas de Ciudad de Buenos Aires, la verdad que pone bastante nervioso y a una nerviosa, porque si esto lo vamos a trasladar, bueno, por un lado, si esto continúa en la Ciudad de Buenos Aires, de lo que hablamos en todas los comentarios obligados y las columnas, si esto lo seguimos teniendo en Ciudad de Buenos Aires y lo trasladamos a nivel nacional, que sería lo que pasó con Macri los años que estuvo, la verdad que es muy, muy preocupante. Hoy lo que vamos a hablar con Raquel es basándonos en un estudio, en un estudio sobre el tema de la desigualdad creciente que hay entre la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y la zona sur. Esa desigualdad, bueno, como dije, es creciente, el macrismo, el arretismo está desde hace más de 13 años y los índices que nos permiten analizar esta desigualdad, la verdad que son todos desfavorables eh, en cuanto a pobreza, indigencia, el tema de acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, el tema de la salud, no de la salud del género y qué pasa con las diferencias de edades. Todas esas cuestiones se fueron empeorando en la ciudad de Buenos Aires y, como decía, una mayor desigualdad entre el norte y el sur, y bueno, con Raquel lo que estuvimos hablando es abordar eso hoy. Es como la ciudad que no miramos, porque esto no sale generalmente en ningún lado, a veces se escucha la frase, ¿no? Bueno, hay una desigualdad, pero no se llega a ver porque ya sabemos que somos reiterativos, pero es así. El blindaje que tiene la reta por la pauta que paga es tan enorme, ¿no?, que pasan los elefantes por al lado. Así que bueno, ese fue bueno mi introducción. Vamos entonces a compartir con Raquel los distintos índices que mencioné. Bueno, Raquel, ¿qué te parece? Arrancamos, no Sí, sé, con lo que quieras. ¿qué tal? Educación. Sí, la verdad que como vos decís, estas diferencias entre el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires pasan, pareciera inadvertidas, pero son enormes. Hay una brecha, una zanja enorme entre algunas comunas del norte, la 13, la 14, en fin, no recuerdo bien los números, y las comunas del sur, es decir, los barrios de Villa Lugano, Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, etcétera, en las distintas dimensiones que se lo analice, ¿cierto? Yo, por ejemplo, estaba analizando los datos de la investigación que hace este Centro de Estudios Metropolitanos, ¿sí?, que tiene hecho una investigación hasta julio del 2021, ¿no? Pero no hace una investigación, una foto del hoy, sino que hace una investigación de cómo venimos, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si todos sabemos que en educación, en materia de estudio a nivel secundario, ¿sí?, llama poderosamente la atención que, por ejemplo, voy a tomar los datos porque no me acuerdo, en la zona norte hay un 9% que no terminó el secundario,
En la zona sur, ¿saben cuántos? Un 38% que no terminó el secundario. Y si vamos a la Comuna 8, ¿sí?, que reúne Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, es el 42%. Lo mismo ocurre en materia de nivel superior. En el nivel superior, en el norte, hay un 60% de adultos que han cursado o finalizado el nivel superior. Y en la zona sur, solamente el 24%. Eso en cuanto, digamos, en cuanto a estudios, ¿sí?, secundario y terciario, que hace ver la escasa intervención del Estado, porque el Estado no es de ahora, no es la pandemia, ¿sí?, que determina estos datos, sino que es algo que viene sucediendo, digamos, durante mucho tiempo, ¿no? Podemos decir así, o falta de intervención o intervención en un sentido contrario a mejorar esta realidad, porque podemos decir que la forma en que interviene es, bueno, es desatendiéndose de estas poblaciones más vulnerables, con estos índices que se ve que están en situación de riesgo, y cómo transfieren de lo público a lo privado, porque en encuentros anteriores hablamos sí, de cómo, por ejemplo, plata que tenía que ir para la conectividad y dispositivos para los que no lo tienen, iban para la educación privada, y también, bueno, hay mucho que va para la educación privada también para sostenerlas, y por este tiempo de pandemia, donde muchos seguramente de los que van a la educación privada no podían sostener la cuota, eso hizo que el gobierno de la ciudad acrecentara su presencia ahí y disminuyera su presencia en estas comunas y en estas realidades que tienen una urgencia que no es atendida. Sí, fíjate que sobre lo que vos decís, en la zona sur especialmente, esto no pasa, es decir, no es que hay mucho abandono de los estudiantes, tanto del nivel secundario, sobre todo, ¿no?, el nivel terciario ni hablar, y ahora con el tema de lo que pasó, con la gestión de Macri y con la pandemia, obviamente hubo muchos jóvenes que tuvieron que abandonar los estudios terciarios, porque tuvieron que salir a buscar alguna changa, ¿no? Sí. Ahora, en realidad, en la zona sur se nota mucho más, obviamente, la presencia de los estudiantes en las escuelas de gestión estatal. No hay prácticamente de gestión privada, ¿cierto? Porque obviamente eso indica de que las familias tendrían que pagar una cuota y eso no lo pueden hacer, ¿sí? El otro tema es el presupuesto, ¿sí?, en educación, insisto con el tema de educación. Todos sabemos que el presupuesto educativo hoy es el más bajo de los últimos años. Yo recuerdo que cuando yo trabajé con el gobierno de Tellerman y de Ibarra, el presupuesto llegó casi al 30% del presupuesto educativo. Hoy es del 17.3% y está subejecutado. Estaba mirando entre los datos que daban, sí, que el presupuesto en general para la educación se ejecutó este año solo el 20% de ese presupuesto absolutamente bajo, más bajo del país. Lo disminuyen, lo subejecutan. Lo subejecutan. Y de infraestructura, ¿sabes cuánto bajó del año pasado a este? Un 70%. Y hay una ejecución nada más del 15% del total del presupuesto para infraestructura escolar. Y son los mismos que después dicen que les importa la educación solo como un eslogan, como una cuestión marketinera, pero en los hechos es todo lo contrario. Y justamente, como decías vos, con la pandemia, con la necesidad de que la infraestructura esté a punto mucho más que en cualquier otro momento de la historia, es todo lo contrario. Tenemos escuelas con aulas sin ventilación, con falta de sanitarios suficientes, mantenimiento, etcétera, etcétera.
Bueno, y lo otro que todos lo sabemos es el tema de dispositivos y de Internet, ¿cierto? Que esto, tengo los datos, pero para no abundar en datos, son, en una de las comunas, el 47%, que es donde están prácticamente los barrios vulnerables, 47% no tienen acceso ni a Internet ni a ningún dispositivo, ¿sí? Y todo esto es zona sur, no es zona norte, ¿sí? Zona norte es lo mínimo. Este tema, en realidad, es terrible porque enlazándolo con lo que está pasando con la pandemia y también con un falso mito que se estableció, ¿no? Que se decía, bueno, que haya presencialidad, aunque los índices epidemiológicos no sean buenos, porque estos chicos de población vulnerable necesitan ir a la escuela. En realidad es todo lo contrario, ellos más que cualquiera necesitan esa conectividad, esos dispositivos, porque están con una alimentación deficiente, muchas veces viviendo de manera hacinada. Entonces, cuando entra el virus en una familia, en esa situación de vulnerabilidad, es mucho mayor el riesgo de las consecuencias que puede traer. Entonces, hasta eso, ¿no? Cómo se instaló en la opinión pública algo opuesto a lo que debería ser, y siempre desligando entonces a Larreta y a Acuña y a todo el gobierno de Juntos por el Cambio de la responsabilidad que tenían y tienen de dar esos dispositivos. Hasta, si mal no recuerdo, desoyeron fallos de jueces que establecían que ellos tenían que brindar esos dispositivos. Sí, así que exactamente. es un tema menor, todo lo contrario. Mira, el otro tema de esto, Bueno, hablando de las diferencias, sí, perdón, de las no, les diferencias. quería, antes de pasar a otro tema, quería proponerles hacer una pequeña pausa musical y continuamos. ¿Les parece? Ok. Nico. María Eva nació en Los Toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en Los Toldos, Evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, julio de un negro 52. Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós. No regala un pueblo tanta devoción. María Eva se fue en invierno, Evita no. Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los abrazos descamisados de un país sembrado de dignidad, semilla de vida que un día florecerá. María Eva nació en Los Toldos, no en una ópera de ficción. Después Evita en los barrios rotos, por cada fábrica renació. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en Los Toldos, Evita en vos. Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están,
por ir tras su huella y sus pasos de libertad. Dame el sol de tu ternura, enséñame a no aflojar. Soy uno entre millones en los que vuelve hay sus razones una vez más. Tu privilegiado fui, me diste un tiempo feliz y leyes para seguir. Yo, después del año 2000, aunque no te conocí, te quiero desde que nací. ¿Qué sabe la crítica en Broadway de esta historia? Del verso y la música que honran nuestra memoria. Las marquesinas y las vidrieras un día brillan, otro no están. En mi país la bandera de Eva es inmortal. ¿Qué sabe un coreógrafo en Londres de esta historia? ¿Qué sabe del beso que esconde nuestra memoria? De los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están. Por ir tras su huella y sus pasos de libertad. Continuamos en comentarios obligados con Irene Ring y Raquel Papalardo. Bueno, Sí, estabas por comentar. antes de pasar a otro tema, quiero pedir, como pidieron todos, ¿sí?, la renuncia de Ahmedchet, ¿sí? Porque la verdad es que no debería ser candidata y además encima forma parte de la UNICABA, que es la universidad que se crea para la formación docente. No tienen vergüenza, ni Larreta, ni esta mujer, ni nada. O sea, es una verdadera vergüenza. Hemos luchado los profesorados centenarios para defender la formación docente, ¿sí? Y ponen a esta mujer, ¿sí?, que ya sabemos todas las barbaridades que ha dicho. Así que bueno. Terminador. Que lo hayas recordado, yo me sumo también al repudio, es un insulto a la política y a la educación, y aparte desenmascara la mentira que ellos siempre presentan de que hablan de una educación apolítica, cuando en realidad todos sabemos que la educación tiene que ver con la política, con proyectos pedagógicos que pueden tener que ver con la liberación de los pueblos, con sujetos críticos o con sujetos sumisos, con revalorización de la historia o negación de la historia. Y Ahmedchet representa, la verdad, cuestiones muy nefastas. No quiero ser reiterativa porque estuvo saliendo en varios medios, ¿no?, todo lo que ella estuvo diciendo sobre Malvinas, lo que dijo sobre los estudiantes del Carlos Pellegrini. Estuvo negando también cuestiones históricas también más allá de las Malvinas, todo temas que muestran que no es entonces alguien apropiado para ocupar ningún cargo ni en la educación ni en el ámbito de la política. Así que bueno, esperemos que se escuche a la comunidad, porque bueno, los sindicatos docentes también están juntando firmas para que se vaya esta persona, la verdad, que no aporta nada positivo. Vos, estabas planteando, Raquel, el tema de qué pasa con la educación, de acuerdo a este estudio. Yo estuve leyendo sobre el tema del acceso a la vivienda,
en realidad, bueno, leímos sobre varios índices, ¿no? Pero el de acceso a la vivienda me parece una cosa muy indicativa de lo grave que es esta gestión. Leí que de barrios vulnerables en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, tenemos 57, o sea, un montón. De esos 57 no tienen acceso a la red eléctrica 77%, y ahora viene este tema que la verdad que es para tratar de agarrarse y no caerse de la silla, pues 91% no tiene red de agua corriente ni cloacas. Mientras está pasando esto, y acá también quiero homenajear a Ramona Medina, ¿no? Que ella, pobre, había denunciado en el inicio de la pandemia que estaban sin agua en la Villa 31, si mal no recuerdo. Dijo, ¿cómo nos vamos a cuidar, ¿no? Si no tenemos ni siquiera agua? No la escucharon, terminó falleciendo. Ramona Medina, un ejemplo, ¿no? de lo que pasa en la ciudad. Mientras pasa esto, todas las obras de infraestructura se suelen hacer para los barrios premium que quiere impulsar la Reta. Ahora está con el tema de la ex ciudad deportiva Boca, que lo está impulsando en la legislatura cuando había un juez que había dado lugar a un amparo. Ese va contra la Constitución porque va contra los espacios verdes, contra los espacios públicos. Aparte, ese lugar estaba destinado para ser un lugar donde haya deporte, y ellos quieren modificar todo eso ¿para qué? Para hacer las torres para unos pocos. Y bueno, y la infraestructura también con este gobierno que interviene, pero como decíamos, interviene en otra dirección, interviene en la dirección de favorecer a estos ricos de siempre, a estos privilegiados. Mientras tanto, tenemos una población que no tiene ni lo más mínimo para tener una vida digna, porque no tienen entonces ni agua corriente ni cloaca. Quiero recomendar, hay un blog de un arquitecto que se llama Gustavo Cañaveral, que se llama Proyecto Riachuelo Blogspot, que él se ocupa de todos estos temas para que la gente esté informada, ¿no? de lo que implica esta falta de infraestructura para los barrios más vulnerables. Y también tengo que el presupuesto para vivienda disminuyó en estos 13 años, tengo anotado ahí, en el 2021 fue de 8 millones, y eso significó un 67% menos que en el 2019. Así que, sí, otro tema grave que no se suele difundir en los medios. Bueno, también hay un tema con la Villa 31, ¿no? Un montón de familias en estos días que están pidiendo soluciones habitacionales y no se brindan. Ya decíamos, entonces todo está, hasta quieren hacer barrios privados. Y mientras tanto tenemos gente viviendo, pero principalmente también en la zona sur, viviendo en unas condiciones infrahumanas. ¿Qué opinás, Raquel? A propósito de lo que decías, el presupuesto de Desarrollo Social y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires este año solo se ejecutó el 11%. ¿Sí? Mientras tanto, como vos decías, la gente, mujeres especialmente, en la Villa 31, muriéndose de frío, en un espacio, un descampado que está sin ocupar, ¿sí? Y el gobierno de la ciudad no hace absolutamente nada. Como vos dijiste, todo el tema de servicios. El otro tema que a mí también me pareció importante tratar es el tema de salud, ¿cierto? Sobre todo con el tema de la pandemia, ¿sí? Pero yo quisiera abordar un poquito que esto, digamos, el tema de la pandemia es un hecho que ocurrió, que irrumpió, ¿cierto?, en todo el país, en la ciudad, en el mundo. Pero quiero decir que la zona sur, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires tiene un problema endémico con el tema de la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil es los niños que mueren antes del año de edad por cada 1000 habitantes, ¿sí? Bueno, la tasa de mortalidad infantil aumentó entre el 2015 y 2019, ¿sí? Aumentó de un 6 a un 7,1, ¿sí?
digamos, en la ciudad. Pero en la Comuna 12, que es una de las comunas más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, llegó al 7,8%, ¿sí?, en el 19. Y en la Comuna 4 llegó casi al 10%. ¿Sí? O sea, que esta situación de vulnerabilidad y falta de atención de la salud no es cosa nueva. Obviamente, No. se agudizó con la pandemia, pero esto demuestra la mortalidad infantil, es un índice fundamental que se toma en todas partes para medir el grado de desarrollo o de subdesarrollo de un territorio, un país, etc. O sea, lo que vemos es que esto incide fuertemente en la vulnerabilidad de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Eso con respecto a la salud. Por supuesto, el tema de la pandemia ha encontrado ¿Te has acordado de gente tan vulnerable, perdón, y ya terminó, con lo que vos decías, toda la falta de servicio y falta de agua, ¿sí? Cuando lo fundamental era higienizarse, lavarse las manos, ¿sí? Y no tenían el elemento fundamental, por eso hubo tantos contagios y tantas muertes en los distritos, ¿sí?, en los distritos escolares inclusive, donde murieron muchos docentes en esas zonas más vulnerables. Sí. Sí, que me acuerdo, porque la verdad que Larreta y Macri son lo mismo, aunque a veces lo quieran presentar como diferentes, como si uno fuese mejor que otro, en realidad son lo mismo, o no sé cuál es peor, y no lo digo porque sí, lo estamos diciendo con datos concretos de la triste realidad. Me acuerdo cuando le preguntaron a Macri cómo seguiría su gobierno o algo así, y él dijo que iba a ser en la misma dirección, pero más rápido. Y bueno, viendo el estudio que trabajamos el día de hoy, que abordamos el día de hoy, cómo siempre es en el mismo sentido, ¿no? Mayor desigualdad, subejecución en cuestiones claves que serían para que justamente no esté esa desigualdad y para mejorar la vida de la gente, menor presupuesto, todo entonces en el mismo sentido, produciendo una ciudad más desigual. Entonces, si va a seguir el gobierno no solo en ciudad, bueno, llega a estar a nivel nacional, por favor, no, pero digo, esto va a aumentar, va a ser una ciudad cada vez más insostenible, y donde mucha gente va a quedar afuera. También me estaba acordando que el presupuesto que está destinado para tratar a la gente víctima de violencia también está subejecutado. Bueno, sí, esto, cuestiones claves, entonces que están bueno, y no nos olvidemos, si bien no estaba en el estudio, es algo que está pasando estos días, lo que está pasando con la gente con discapacidad también, cómo la excluyen con las modificaciones que hacen en el código urbanístico, que con esta cuestión de que lo único que importa es facturar y el negociado inmobiliario, permiten construcciones muy diminutas, que a la gente que se maneja con silla de ruedas se les va a dificultar poder movilizarse. Y lo que importa siempre es el dinero, el negocio, y si para eso tienen que arrasar con la gente, con colectivos en vulnerabilidad, todos lo hacen. Perdón. Sí. No, termina. Bueno, yo estoy terminando. ¿Cómo por eso, la gente puede apoyar algo así? Por eso es que bueno, yo esperemos. Quería agregar lo último, ya cierro, que en estas elecciones lo que tenemos que hacer es cambiar la legislatura, ¿sí? Es decir, que haya más legisladores que voten por los derechos de todas, de todos, de todes, ¿sí? Ampliar derechos, ¿cierto? Porque de lo contrario vamos a ir para atrás. Estamos mal y vamos a ir para más atrás. Totalmente. Bueno, les agradezco mucho, Irene, Raquel, muy interesante y muy bien informado lo que han traído. Lamentablemente nos tenemos que ir y nos encontramos el jueves próximo con ustedes en este horario y los invitamos para el programa, creo que es el número 255 de Obligados a Volver,
el próximo sábado a las 6 de la tarde. Hasta entonces. Ok. Próximo. Largos senderos de la ribera y los de arena quedan detrás, cubierto en parte por los sausales que eternamente llorando están. Todos los días se ve que vienen los pobladores de aquel lugar a las orillas donde ellos tienen en sus canoas su capital. Altos juncales y pajas bravas se alzan al aire para llegar hasta el espejo ancho y profundo que son las aguas del Paraná. Todas las noches bajo la luna, enamorada del Paraná, con sus amores novia de noche, entre sus brazos se navegará. Allá en mi rancho de ribereño, forjé mil sueños que el río llevó. Con mi bagaje de suerte ingrata, hoy lloro ausencia en la canción. Altos juncales y pajas bravas se alzan al aire para llegar hasta el espejo ancho y profundo que son las aguas del Paraná.